La parranda entre amigos versus la soledad del gruñón inundado de productos chinos. La gente va menos a las iglesias, la gente va menos al cine, ahora se queda en casa porque tiene una oferta infinita de cine, la gente juega videojuegos. El poner en el centro del escenario una casa de clase media, en este caso de Puerto Rico, y unas sillas en el porche de plástico donde se junta la gente. El urbanismo lleva 20, 30 años tratando de revertir esos cambios, bastante separación de usos que hubo en los años 50, 60, 70, que era aquí vamos a poner a las fábricas, aquí vamos a poner a los negocios y allá vamos a poner a las casas. Y bueno, el Super Bowl dio que hablar el pasado domingo, donde Bad Bunny, el artista número uno, pues dio un evento, un show, un espectáculo, no solamente espectáculo, sino quizás una muestra cultural acerca de la cultura latina, la cultura puertorriqueña, y que en este momento ha tenido un gran impacto en los Estados Unidos. Eh, Mi siguiente invitado, Patrick Iglesias, pues escribe acerca de crónicas, acerca de el urbanismo, acerca de problemas que tiene la sociedad, como la soledad. Vi tu post después del Super Bowl, porque combinaste algo que tiene, que está sucediendo en el país. Hay un problema político, hay un problema social y hay un espectáculo, un show que tiene un impacto cultural. Así que, Patrick, me gustaría charlar esto contigo. Tú escribiste una columna en El País y me gustaría ahondar un poquito acerca de tus opiniones y tu lectura del momento que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Patrick? Hola, ¿cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal? Muchas gracias. Siempre desde hace tiempo, desde que nos hemos conocido, ha sido un gusto charlar contigo. Siempre cuando empezamos a conversar se abren otros subtemas interesantes siempre. O sea que encantado de charlar contigo. No, gracias a ti. Y gente, bueno, ustedes se preguntarán, ¿quién es Patrick? Patrick, tú tienes, déjame decirte, tienes uno de los resúmenes o de los currículums vitae más cool del mundo. Hermano, quién es ex atleta olímpico? Así, wow, cada vez bueno, obviamente empezamos, creo, nuestra amistad con esa conversación sobre el deporte. También fui muy amante al deporte en aquellos días, pero tú representaste a tu natal Bolivia, a nuestra natal Bolivia, en los Juegos Olímpicos y también tienes altos estudios de la Universidad de Georgetown, tú tienes una maestría en planificación y urbanismo, puede Sí, ser. correcto. Ujú. Y así también eh, tienes un doctorado en patrimonio por la cultural, en patrimonio cultural por la Universidad de Valladolid. Bueno, um, como te decía, un resumen, un currículum vitae súper cool. Y bueno, empecemos, Fadrik. ¿Por qué, ¿Por qué el post? Y quiero leerte algo que pusiste que me llamó mucho la atención. Dice, la parranda entre amigos versus la soledad del gruñón inundado de productos chinos. A ver. Bueno, muchas gracias. Desde hace un tiempo que le vengo, probablemente porque estoy en la que le llaman crisis de los 40, que le ando dando vueltas al tema de la soledad en general. Yo no me considero un tipo solitario, en realidad soy un tipo bastante sociable, me gusta estar con gente, con amigos, charlar. Ahora tengo niños, digamos, que van creciendo y bueno, es difícil aguantar el ritmo que uno tenía cuando estaba en la universidad o cuando era más joven, digamos, ¿no? Por cuestiones evidentes. Como tú sabes, yo soy cochabambino de una ciudad considerablemente más pequeña que el área metropolitana de Washington, D.C., donde vivo ahora. Yo vivo en la zona de Virginia, en Reston, pero es una ciudad probablemente 5 o 6 veces más grande que Cochabamba, ¿no? Entonces, y la Cochabamba donde yo me crié era mucho más pequeña, entonces eso hace también que sea más difícil estar todo el tiempo conectado con amigos, pero hay un tema que tuve una lectura de un reportaje periodístico hace poco más de un año que me dejó pensando.
era un artículo, un reportaje de Derek Thompson para la revista The Atlantic, para el mes de enero del 2025. Y Derek Thompson retomaba una serie de lecturas, entre ellas un libro que fue muy relevante en la sociología que se llama Bowling Alone, de Putnam. Y él decía, Derek Thompson hacía una revisión de qué ha pasado en los últimos 25 años. Y el reportaje comenzaba con una anécdota interesante, que él había ido pasada la pandemia ya el 2023 o 24 a un restaurante y veía que estaban vacías todas las mesas. Hizo su pedido y mientras esperaba en la barra vio al dueño del lugar y le dijo, oye, lo siento, tu lugar está vacío, espero que te recuperes digamos, del post-COVID. eh, y el propietario del lugar le dijo, no, nosotros estamos en un momento de salud económica excelente, pero nuestras ventas no están en las mesas, sino, fíjate, y era prácticamente la mayor parte era to go, ¿no? Era órdenes para llevar a la casa. Entonces, a partir de ahí, Thompson hace una revisión de otros ámbitos, digamos, de las relaciones humanas, ¿no? La gente va menos a las iglesias, la gente va menos al cine, ahora se queda en casa porque tiene una oferta infinita de cine, la gente juega videojuegos, etcétera. Entonces, Y perdón que te acorde ahí, porque, ¿sabes? Algo que a mí me llamó la atención acá en el McDonald's, que está súper cerca aquí de mi casa, es de que igual, de la misma forma, ingresé al McDonald's, ingresé con mi familia, bueno, vamos a agarrar algo de comer y me di cuenta que estaba desierto. No había nadie, era tétrico, era caótico y me di cuenta también que el diseño del restaurante en las remodelaciones han cambiado, porque en este momento los counters o el lugar donde tú vas a pedir solamente tienen espacio para uno o dos cajeros. ¿Por qué? Porque todo el personal está enfocado en las órdenes para llevar, como tú decías, o para el vehículo. Y sí. me parecía tétrico porque comimos muy mal, no había no había un ambiente de restaurante, era un ambiente tétrico, solitario, la verdad, muy mala experiencia. Y sí, y hubo un autor, Ray Oldenburg, en los años 80 que escribió un libro fundacional que era La importancia del tercer lugar, ¿no? Él llamaba el tercer lugar al que no era ni tu trabajo ni tu casa, ¿no? Ahí donde pasabas. Y yo me acuerdo que, no quiero sonar nostálgico, pero muchas de las series de televisión que más me gustaban trataban estos temas. Yo por alguna razón no vi Friends, pero Friends era un poco de esto. Pero El sí Central vi. Perk, right? Sí, y a Bolivia a veces, al menos cuando yo era niño, llegaban las series un poquito tarde o con 5 o 8 años de retraso. Me acuerdo que había una de los años 60, no, era de los años 70, ambientada en los 60, que a Bolivia llegó a los 80, que se llamaba Happy Days, Días Felices, y se juntaban en un bar. Y luego salió Salvado por la Campana, digamos, que también se juntaban en un bar o en un café, en una heladería, en este caso porque eran menores de edad, y luego Friends y seguramente había otras más. Y se trataba un poco de eso, de la interacción en un espacio público, en un lugar, ¿no? Em, digamos, esa intensidad en Bolivia, tú ya sabes que la gente es muy de estar en familia, con amigos, con bailes, con la comparsa. La vida es muy familiar y la organización laboral es sindical, ¿no? Los sindicatos en Bolivia son importantes, aun cuando de repente la COB ya no tenga la fuerza, la COB, perdón, para los que no son de Bolivia, la Central Obrera Boliviana, que es el sindicato más grande, a lo mejor no tenga la misma fuerza que tenía en los años 50 o 60, pero sigue siendo relevante, ¿no? Es uno de los primeros interlocutores del presidente de Bolivia cuando decretó un gasolinazo. Pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas. A donde quería ir es que a partir de esta lectura, eh, m- me recordó muchas cosas que estuve leyendo para hacer la tesis doctoral. Mi tesis doctoral la hice sobre patrimonio cultural y una porción de ella era sobre la importancia del patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué pasa con las comunidades bolivianas en este caso, que son las que yo más conozco? Han estado históricamente concentradas en el área de Virginia del Norte, en Arlington, poco a poco se han ido moviendo hacia Falls Church
Y en los últimos años han ido moviéndose más todavía hacia Fairfax y ahora hacia Prince William County, Manassas probablemente, ¿no? Son un poco flotantes. Me acuerdo que una vez vino un comediante colombiano haciendo un stand-up comedy y me dijo, oye, dime una calle donde se junten los bolivianos. Y no se me ocurrió exactamente, probablemente Columbia Pike ahí en Arlington era una opción, pero incluso en 10 años eso ha cambiado. Había un supermercado que se llama Food Star donde se reunían los bolivianos, oías quechua ahí a la gente hablar. Ya no existe, ha habido un redevelopment, ha habido un desarrollo inmobiliario nuevo, ahora es un Harris Teeter el que está ahí. Y Arlington, bueno, como saben los que viven en el área metropolitana de Washington DC, se ha encarecido mucho. Amazon ha traído una de sus sedes corporativas a Arlington y Alexandria. H2Q creo que le llamaban, ¿no? Exactamente, HQ2. Y eso además ha arrastrado a otras organizaciones que además vienen y se van as we speak, digamos, ¿no? Esta mañana salía una noticia que Boeing tiene dos sedes, ¿no? La corporativa y otra de seguridad, digamos. Y Boeing se vino a Arlington hace 8 años y hoy han decidido volver la parte de seguridad a donde estaban antes. En fin, entonces las sedes van y vienen, pero a- a- esto también tiene pues impactos, ¿no? En los precios de las viviendas, en los precios de los bienes y servicios. Entonces, las comunidades migrantes a veces son más sensibles a estos movimientos en los precios y tienden, las comunidades más vulnerables tienden a ser desplazadas. Y ahí hay un efecto de, a veces, de pérdida de carácter o de pérdida de identidad cultural o de patrimonio cultural. Entonces, ese es un tema al que le he dado muchas vueltas y yendo al punto, no me quiero ir por otros caminos, pero al punto donde empezamos, el Super Bowl ha sido bueno, es cada año uno de los eventos más vistos, probablemente es el evento más visto de Estados Unidos, ¿no? Y uno de los más vistos del mundo. Y ver este año, yo no soy particularmente fan destacado de Bad Bunny, reconozco que, digamos, ha inyectado un nuevo vigor creativo al género en el que se mueve, pero sí me han parecido muy interesante destacar, digamos, esa fuerza que tiene la comunidad hispana alrededor de la jovialidad, de la familia. Y mira, los hispanos tenemos pues nuestros desafíos, como las familias, como todas las familias hay peleas, hay el primo que tiene dinero y que mira de menos al otro, hay el que tiene, no sé, todos tenemos familias que en algún momento son más funcionales o disfuncionales. Pero hay un carácter, digamos, comunal ahí que creo que ha caracterizado muy bien Bad Bunny, más allá de algún estereotipo, o que al final de cuentas es lo que representaba era una teatralización, ¿no? Había la señora que vendía los mangos, la que cortaba las uñas, el que vendía oro. Entonces, estos siempre son teatralizaciones. Pero el poner en el centro del escenario una casa de clase media, en este caso de Puerto Rico, y unas sillas en el porche de plástico donde se junta la gente, y depende de la cultura, ya sea si es en Paraguay o en Uruguay a tomar mate, o si es en Bolivia a tomar chicha o café, en Colombia, o un ron en República Dominicana. Es una cosa que es muy común en nuestra cultura, charlar, conversar intergeneracionalmente, el abuelo con el niño. Digamos, yo vengo, no voy a generalizar una zona, pero de una cultura en Bolivia en la que mi familia no bailaba particularmente. Pero pasé una Navidad con un buen amigo colombiano que me decía que el nieto, la bisabuela, todos bailaban en la casa el día de Navidad. Entonces, sí que sí que sí se puede hablar de un rasgo de latino, ese tema de la fraternidad. Entonces, ese me Claro, parece un asunto a resaltar y que Bad Bunny ha utilizado como su bandera, ¿no? no, y claro, porque cuando veo el Super Bowl, como tú decías, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Ves, am, ver la fiesta, la congregación, el divertirse, tú decías intergeneracional.
Y muchas veces me atrevo a decir que en la fiesta, pues también se ponen de lado las diferencias, muchas diferencias de clase social, pueden ser diferencias también. eh, en la fiesta en particular puede ir por varios lados, ¿no? Porque también hay las reconciliaciones, ¿no? Ayudan las fiestas a las reconciliaciones. También pueden emanar por peleas, pero digamos, Peleas digamos, políticas también. pero sí, creo que lo que tú dices sobre, por ejemplo, cómo eh, la economía, cómo la identidad cultural pues llega a tener un impacto en el ser humano y en el grupo de seres humanos. Tú hablas hablabas de Arlington, ¿no? Que vemos un proceso de gentrificación y que va a ir desplazando y cuando te vas desplazando, pues vas perdiendo a tu comunidad porque tienes a tus primos, a tus amigos o a la gente que está relativamente cerca. Y esto te puedo decir yo porque, digamos, me he movido 2 horas del lugar de donde yo solía vivir por 14 años y es difícil porque hay una separación geográfica que no hace tan fácil como era antes de 10 minutos o 5 minutos estar sentados tomando un cafecito, tomándose, qué sé yo, una cerveza, que ahora tiene que ser con 2 horas y tienes que planificar y tienes que ver dónde vas a dormir, y que lo hace más difícil, ¿no? Entonces también lo que tú decías, el avance corporativo, si se puede, o sea, el hecho de que está primando el capital, bueno, en este caso el gran negocio, por encima, digamos, de la comunidad. Y eso creo que ha ido teniendo un poco de impacto también, ¿no? En la forma en que la gente se va, se va congregando. Creo que un punto final aquí que antes de ir a la siguiente pregunta que tengo para ti, es de que alguien decía, eh, nos quieren atomizados, ¿no? Porque cuando tú solamente te um, preocupas por tu familia inmediata, mamá, papá, hijos, te olvidas de tu vecino, te olvidas de tu vecina, te olvidas de la gente que está a tu alrededor. Y ahí es más difícil, digamos, organizarse o es más difícil apoyarse en los momentos difíciles. Y quizás quería yo preguntarte acerca de esto en cuanto a las familias, digamos, latinoamericanas en Estados Unidos, por ejemplo, que todavía hay un poquito de familia extendida porque llegamos donde el primo, llegamos donde el amigo, llegamos donde el tío, en relación, digamos, de las familias estadounidenses que uno puede estar acá y el otro puede estar en California, por ejemplo. Claro. Sí, claro, eh, se mantiene. Seguramente también hay una tendencia hacia la individualización, ¿no? Y mucho tiene que ver con eso, el diseño urbano que comentabas tú al principio. Hay una autora que es probablemente la autora seminal, digamos, del urbanismo contemporáneo, que tuvo su pico de contribución intelectual en los años 60 y 70, que es Jane Jacobs. Y Jane Jacobs se hizo muy conocida porque ella, sin ser urbanista, era digamos, periodista, ensayista, siendo mujer en los años 60, tuvo que enfrentar desde el lado de las ideas a quien fuera alcalde de la ciudad de Nueva York, Robert Moses. En esa época Moses venía con unas ideas muy desarrollistas, quería partir Manhattan en dos con una autopista y eso hacía automáticamente que se dividan barrios. Y A quien, perdón, a quien se le otorga como que la autoría de lo que es hoy en día la ciudad de Nueva York, porque como tú decías, Robert Moses era una fuerza política sin ser político con título, ¿no? claro, y venía con todo eso del progreso y los años del desarrollismo. Y claro, además de la contribución de Jane Jacobs de Vida y Muerte de las ciudades norteamericanas, trajo otras ideas y que ahora estoy volviendo a ver, esa paranoia un poco de la seguridad. Y yo entiendo que la seguridad es un tema que preocupa a cualquier individuo, a cualquier padre o madre de familia, como es evidente. No queremos ciudades inseguras. Pero un ejemplito, digamos, muy sencillo que defendía Jane Jacobs era lo que ella llamaba los ojos de la ciudad.
y era que un lugar que tiene mucho flujo de gente, por donde pasan gente de distinta edad y oficios y aficiones, genera seguridad. O sea, donde hay ojos, donde hay muchos ojitos, ahí no hay hampa, digamos, o tiende a haber menos hampa que en aquellos lugares abandonados y oscuros donde no pasa nadie. Mm. Entonces, eso me ha hecho recordar muchas veces calles por donde yo caminaba en la calle San Martín, en Cochabamba, o en la calle Comercio en Oruro. Alguna vez me acuerdo de había una calle peatonal que era un hormigueo. Y ahora es cada vez más difícil ver ciudades en Estados Unidos que tengan un hormigueo constante de gente. Obviamente la planificación urbana, digamos, ha ido evolucionando y ha tratado de ser más eficiente, ¿no? Digamos, que el transporte masivo lleve a más gente y que las ciudades, qué sé yo, tengan, no estén hacinadas las casas, ¿no? No queremos tampoco hacinamiento, por eso trae otro tipo de consecuencias, ¿no? Pero encontrar un equilibrio y ahora el urbanismo lleva 20, 30 años tratando de revertir esos cambios, ese tema de diseño cultural tan importante, de separación de usos que hubo en los años 50, 60, 70, que era aquí vamos a poner a las fábricas, aquí vamos a poner a los negocios y allá vamos a poner a las casas. Eso probablemente respondía también a una lógica más de los años 60, de cuando las fábricas eran tóxicas y liberaban humo. Ahora ya no es el caso muchas de las ciudades están tratando de volver en los últimos 10, 15, 20 años a estos bulevares, aun cuando su motivación, la motivación, digamos, económica sea crear plazas comerciales, también ha coincidido con un digamos, una caída un poco de la demanda por los malls, digamos, los centros comerciales de interior. Ahora es muy común ver como Shirlington en Arlington, Pentagon City, Rockville, el Mosaic District en Fairfax, bulevares más comerciales, peatonales, donde hay restaurantes, cafés. Hay un poco una vuelta a esta. Lo que pasa es que revertir 30 años de urbanismo enfocado en los autos es una tarea difícil y costosa, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a decir, de que el planeamiento urbano estaba diseñado en función del vehículo, porque también es el problema que tiene Estados Unidos en relación, por ejemplo, quizás a Europa, ¿no? Que tiene una cultura un poco más de transporte público aquí, ha sido diseñado con esa idea de la libertad, de tener tu vehículo y poder agarrar tu vehículo e ir viajar por los estados 3, 4 días. Y bueno, para ti eso es libertad e independencia, ¿no? Y que se pone um, en la cultura, es parte de la cultura y después ya se vuelve un poco más como que político porque las grandes empresas no quieren que hayan trenes que te puedan llevar de aquí a 2 horas, ¿no? Es mejor que Correcto. tengas tu vehículo. ¿Por qué? Porque ellos venden vehículos, ¿no? Y hay un elemento más que añadiría que me parece a mí muy importante, que finalmente los planificadores urbanos y los ingenieros y la gente que ejecuta estos o hace cumplir estas normativas responde también a una decisión política que responde a su vez a políticos que han sido elegidos por la gente. El, el asunto o donde se hace, digamos, más difícil de evidenciar la pluralidad de necesidades es en la falta de pluralidad que hay a veces en los consejos municipales o en las comisiones de planificación, digamos. Em, no necesariamente los consejos municipales o las comisiones de planificación reflejan la diversidad de la población en general, ¿no? Si hablamos de Fairfax County, es un condado bastante grande, tiene 1.2 millones de habitantes. El 21% me parece de los pobladores son hispanos. Hay un porcentaje muy grande, no sé cuál, particularmente en el área de Reston y de alrededores, de población de la India, de Nepal, ¿no? Cualificada que ha venido a trabajar en temas de desarrolladores de software, etcétera. Entonces, no siempre hay una correlación entre las fuerzas, digamos, de workforce, digamos, más joven o más diverso, de varias nacionalidades con la composición de los consejos municipales o de las comisiones de planificación. Entonces, a veces, no sé, te voy a poner un poco el ejemplo extremo, una señora que vende arepas
y tiene niños, no, de repente no tenga las 3 horas que le va a suponer ir al Consejo Municipal o a la Comisión de Planificación a expresar sus preferencias, ¿no? Claro, porque incluso hay no solamente ese tipo de barreras de tiempo, algunas veces hay barreras, por ejemplo, de conocimiento acerca de cómo funciona una ciudad. Yo me acuerdo, especialmente después de haber terminado la universidad, nunca pude aprender, durante mis años de universidad, nunca pude aprender cómo funciona un condado, cómo funciona una ciudad, una municipalidad dentro de Estados Unidos. Me tocó aprenderlo después, porque, y siendo migrante, eso es mucho más difícil, porque tienes una idea de cómo está dividida, cómo es la división política del lugar que vienes, pero obviamente cada región, distrito, qué sé yo, cada jurisdicción puede tener sus reglas, costumbres, normas diferentes, ¿no? Entonces también hay otro tipo de barreras para que tú puedas ir por ejemplo, pedir algo o reclamar algo y que te escuchen. Generalmente escuchan a las personas, y esto también sucede también en muchas localidades, que terminan siendo las personas mayores, quizás que tienen ya el tiempo, la experiencia, el dinero, los que van a presionar a los consejos municipales y los que terminan, por ejemplo, teniendo más peso en relación a, digamos, los otros, de sus otros conciudadanos, ¿no? Que también, si tuvieran que votar por cada una de las cosas que se ponen a discutir en los consejos municipales, pues quizás la mayoría tenga un poco de razón, pero quien va y protesta, el quien va y presiona, pues a veces termina teniendo un poquito más de influencia, ¿no? Sí, ahora, o sea, si tú te fijas, digamos, en lo que en la América Latina llamamos los colegios profesionales, digamos, voy a hablar del American Planning Association o el Congress of New Urbanism, que son dos de los gremios más grandes, digamos, de planificadores urbanos. Ellos reconocen bastante bien este tema y tratan de hacer un poco lo que pueden para revertir esas disparidades, ¿no? Y realmente existen mecanismos de participación que, aunque no sean perfectos, están tratando de equilibrar un poco eso, pero sí, todavía falta mucho por hacer. Y con un ejemplito más termino. El patrimonio cultural material históricamente en Estados Unidos ha tenido canales y herramientas de protección muy, muy bien desarrolladas e implantadas. Por ejemplo, si tu edificio tiene la certificación de monumento histórico, hay una serie de garantías de que no lo puedes derribar, tienes que mantenerlo, etcétera. Pero el patrimonio cultural inmaterial no tiene en Estados Unidos las mismas protecciones. Sí, sí, en Europa y Asia, y particularmente en UNESCO, la Organización de Naciones Unidas dedicada a la protección de la cultura, y el patrimonio, sí existen. Se hizo una convención hace 20 años que no suscribió Estados Unidos en su momento, ahora tampoco, porque ahora ya no es solo que no suscribió la convención, sino que se ha salido de UNESCO, Estados Unidos, hace 10 meses. Entonces, no hay tantas herramientas para la protección del patrimonio cultural inmaterial. Las danzas, la gastronomía, sí existen protecciones para edificios, pero las de carácter inmaterial son más secundarias. ¿Por qué? Yo me imagino que porque históricamente se ha hecho así, es decir, Ujú. implícitamente, claro, si proteges una iglesia, la parroquia, digamos, tendrá sus propias herramientas para seguir adelante, pero el patrimonio inmaterial no ha sido una prioridad. Y hace un par de años vi un caso interesante en Arlington, justamente. Había la casa de una mujer que fue una activista lesbiana, una activista del movimiento gay LGBT con su evolución, te estoy hablando de los años 80, y le han dado un carácter patrimonial a su vivienda en Arlington, no tanto por su significado o su aporte arquitectónico, sino por lo que sucedía alrededor de esa casa. Entonces, sí que hay formas de utilizar el sistema para proteger el patrimonio inmaterial, pero son un poco más lentas y menos visibles. El Festival Boliviano, al que seguramente tú has ido en Manazas la primera semana de septiembre, todos los años, agrupa a más de 10.000 personas. Este año creo que ha habido un poquito menos de gente por las amenazas que hay en este momento en Estados Unidos con la comunidad inmigrante, pero que agrupa a 10.000, 11.000, 12.000
personas, entre bailarines y gente que va a ver la festividad. Em, Eso es un movimiento importantísimo de gente que no necesariamente se refleja en los medios tradicionales, digamos. Sí, el Washington Post alguna vez ha sacado algún reportaje y tal, pero ya es una muestra que tiene bastante visibilidad. Entonces, bueno, poco a poco la gente se va dando cuenta de la importancia de esto. Bueno, no tengo, digamos, no tengo cómo respaldar esto. Para mí es realmente especulación, pero quizás dentro de de cómo crecemos culturalmente hay una pelea entre tradición e innovación. Me parece que nosotros, por ejemplo, en la forma que hemos crecido, la tradición pues tiene un peso en nuestra cultura, ¿no? Nos gusta bailar, nos gusta hacer las cosas, comer las cosas que nos gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que quizás la evolución cultural acá va un poco en el quiebre de la tradición, porque si me tengo que ir a otro lado para hacer algo o para hacer algo nuevo, si tengo que romper con la tradición, pues me parece que hay un empuje un poquito más. De nuevo, estoy especulando, no te puedo decir que sí, no, pero es una especulación. Ahora, es interesante lo que dices, y en eso Estados Unidos también en general, em, digamos, si se generaliza y habla de una nación, en este país se escriben muy bien los relatos, o sea, se transmiten muy bien los relatos. Hollywood, digamos, es una máquina muy poderosa de contar historias, se cuentan muy bien las historias en este país. Y yo me imagino que también es una cuestión de tiempo. eh, el Super Bowl es digamos, el reflejo de que los mainstream media ya le están, ya está incorporando estas narrativas. O sea, yo cuando era niño o cuando era adolescente y veía El Padrino, eh, digamos, entendía algunas cosas, pero habían capas que yo no entendía, como el tema de la migración italiana en Nueva York. No la entendía de la misma forma que la entiendo ahora. O incluso, esto me ha pasado hace pocos años, cuando fui a ver la película de Queen. Yo, cuando vivía en Bolivia, yo no captaba que Freddie Mercury era un tipo que venía de una familia del sudeste asiático o de la India, de Bulsara, Migrantes, de Tanzania, de donde viniesen, y que eran unos migrantes. Para mí, Freddie Mercury era un hombre blanco, como cualquier otro inglés, digamos. No, yo no llegaba a hilar tan fino en las diferencias de etnias que habían en Gran Bretaña. Para mí era simplemente un rockero. Entonces, Estados Unidos tradicionalmente ha asimilado muy bien discursos y armados relatos, ¿no? Em, Algunos han quedado ya obsoletos, digamos, el tema digamos, de los indios pieles rojas, digamos, ha quedado obsoleto. Es un tema que yo veo a familiares y amigos españoles que allá les encantaban, digamos, todas estas películas del western. Ha quedado bastante obsoleto, incluso la terminología, los equipos claro. que homenajeaban a a estas sátiras o estos, digamos, imaginarios han quedado obsoletos. Los Redskins ya no se llaman Redskins porque la gente se ha dado cuenta que era ofensivo. Los Indians de béisbol ya no se llaman Indians y la gente ha dado un paso hacia adelante. Entonces también algunos relatos han quedado obsoletos, otros han seguido utilizándose. Claro, claro. Ahora, antes de terminar la conversación, me gustaría que hablemos sobre la soledad, porque creo que, en, claro, tú lo mencionas en el artículo que escribes, mencionas, por ejemplo, al que fue comisionado a la salud, me parece, durante el gobierno de Biden, que habla que la soledad es una epidemia en los Estados Unidos y es como fumarte 15 cigarrillos diarios, un impacto casi similar acerca de esto. Y me gustaría que hablemos un poco porque a medida que va avanzando la tecnología, me parece que estamos como que en tendencia a ser más solitarios, porque la gente está empezando a tener, si tienes $300 en tu presupuesto, puedes tener conversaciones infinitas con ChatGPT. Puede ser tu mejor amigo. Entonces, hablemos un poco de soledad y más o menos cuál es tu lectura de este momento
de acuerdo a la soledad en Estados Unidos. Pues ya has tocado el tema clave, ¿no? Sí, como dice el National Surgeon, hace 3 años elaboró este informe. Y el informe toca varios aspectos, el tema de la salud, eh, otros factores sociales, temas de adicciones. Es un tema complejo. Yo eh, estoy todavía lejos de jubilarme, pero en algún momento llegaré ahí. Y es otro tema que me preocupa. Recuerdo el tema de esta célebre película de Javier Bardem, No es país para viejos, tampoco quiero generalizar, pero Estados Unidos y particularmente las ciudades más grandes y más pujantes, premian la productividad y son muy caras. Y entonces llega un momento en que también las ciudades más productivas de Estados Unidos, Nueva York, San Francisco, Washington, D.C., Seattle, Miami, últimamente, se vuelven unas ciudades muy caras para la tercera edad. ¿A quién no le ha pasado que su colega se jubila y de pronto se va a vivir a Nuevo México o a otros territorios o a Puerto Rico? Que está muy bien, son lugares muy bonitos, con un clima muy amable, pero no deja de ser un desarraigo. O sea, una persona de 75 años o de 65 años o de 70 que se mueve y se muda a una ciudad y empieza de cero, tiene una dificultad mucho mayor de adaptación que una persona cuando lo hace a la edad que lo hemos hecho nosotros, digamos, en la que eres muy adaptable, ¿no? La soledad, además, hay un montón, y yo no soy psicólogo social, pero hay un montón de información de cómo la estimulación neuronal se da cuando las personas tienen mayor interacción. Entonces, em, espero que no nos demos cuenta cuando sea demasiado tarde, digamos, la población norteamericana va camino del envejecimiento, ¿no? La natalidad ha bajado, no tanto como en Europa, pero baja. Y así es, si a eso además le añadimos estas tendencias de las que hablas tú, ChatGPT, las tecnologías que ahora tenemos en la casa, corremos peligro de aislarnos y morirnos en soledad. Entonces depende un poco de nosotros el levantarnos ese día que estamos un poco con pereza y que si no me he peinado, que si no me he cambiado, y hacer un poco el esfuerzo de ir al bar, de ir a llamar, a comentar al amigo, oye, ¿en qué andas? Pero en persona. Realmente las estimulaciones neuronales son distintas. Claro, yo escuchaba a alguien decir, bueno, salió, me parece que es un artículo, no me acuerdo de dónde, en cuál de las fuentes salió, que decía, todo el mundo quiere ser comunario, todo el mundo quiere tener comunidad, pero nadie quiere bancarse ser comunario, porque creo que tú hablabas un poquito sobre las fricciones que hay cuando tú estás en comunidad, porque es lindo, es bonito, haces fiesta y todo eso, pero también hay otras realidades que también, digamos, influyen, ¿no? O sea, es la realidad de que en algún momento va a haber algún malentendido, en algún momento va a suceder algo que no te gustó, alguna persona va a decir hacer algo que no te gustó. Y Y, como tú decías, en algún momento, ¿verdad? Te va a tocar hacer cosas que no necesariamente quieres hacer. Por ejemplo, tú decías, tengo que ir al cumpleaños del tío, del amigo, del primo que vive a 3 horas, o estoy cansado, he trabajado todo. Y bueno, y tiene un costo, claro, y tienen costos. Ahora, justamente hace 2 semanas ha salido, en el The Ezra Klein Show, que es un podcast de Ezra Klein en el New York Times, el 3 de febrero, y te animo a que lo veas, salió un episodio que se llama Is Your Social Life Missing Something? This is for you. Y es una entrevista a una autora, no tengo ahora el nombre, es una mujer que escribe un poco sobre cómo debemos un poco empujarnos nosotros. Ella tiene un libro que se llama The Art of Gathering, How We Meet and Why It Matters. Y entonces ella conmina a la gente a que no esperes a hacer la cena perfecta y a comer el plato más delicioso. Simplemente invita al vecino a una pizza y que te venga a ayudar un día. Priya Parker se llama la mujer y ella el padre es originalmente de la India y te explica en su relato un poco cómo ha tenido en casa estas dos visiones culturales, digamos. Ella viene de un ámbito bicultural y
Curiosamente, Ezra Klein también, y eso es algo que yo no sabía. Yo sí sabía que él era judío, pero es brasileño. Tenía por aquí el libro de Ezra Klein. La madre es brasileña o de familia brasileña. Entonces, aquí está Ezra Klein. Recomendada su lectura y escucharle, pero recomendado específicamente su podcast del 3 de febrero que habla sobre estos temas. No, muchísimas gracias. Y sí, el libro Abundance, que, bueno, tuvo mucho impacto en cuanto a los espacios, digamos, intelectuales que se están conversando estos temas acerca de no solamente, digamos, la soledad, sino también cómo planeamos las ciudades, qué podemos hacer para darle soluciones a problemas tan grandes como, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Como tú decías, que se va encareciendo y cómo las ciudades van autosaboteándose o las mismas comunidades autosaboteándose porque no quieren aprobar o le ponen muchas trabas para aprobar construcciones nuevas. Sí, porque Y al final de cuentas Estados Unidos, los años más pujantes de este país ha sido cuando el país se ha enfocado en la abundancia y en la creación de abundancia, no en la escasez y en, no sé, en fin. yo lo llamaría, digamos, como la cultura de la exclusividad, ¿no? Porque lo exclusivo también llama, lo exclusivo también como que tienta, ¿no? O sea, que te digan entrar a un lugar exclusivo por decirte, no sé, la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces hay quizás un caché, hay un valor agregado, ¿no? A la exclusividad y Correcto. esa idea de que tenemos que hacer cosas exclusivas para que la gente pague más o quiera más, ¿no? Y digamos, en contraposición, los lugares que no son exclusivos, pues eh, pueden ser más accesibles, pero no son tan deseables, ¿no? Mira lo que acabas de decir, cuando eso ya lo extrapolamos a la locura. O sea, cuando lo que acabas de describir de la exclusividad y la escasez la extrapolamos a la locura saltándonos la ley, llegamos al tema de Epstein, ¿no? O sea, ahí ya es la gente que quiere la exclusividad máxima y si para ello hay que hacer las cosas más retorcidas y fuera de la ley, pues las exploramos, digamos, ¿no? En fin, Claro en que este país, puede llegar en una degeneración de la sociedad, ¿no? correcto. La Em, búsqueda de la exclusividad. sí, y bueno, sí, terrible. Bueno, Fadrik, quizás me gustaría preguntarte para terminar, bueno, ¿qué mensaje nos dejarías ya? Hemos hablado un poco de soledad, hemos hablado de planeamiento urbano, bueno, estamos en un momento donde la inteligencia artificial, pues, literalmente, así como estamos hablando, está avanzando a 100 por horas y está afectando nuestra vida. Entonces, quizás si nos puedes dejar con algún mensaje y quizás la pregunta también, ¿a quién crees que deberíamos convocar para una charla como estas? Ufa, bueno, gracias. Uno, un poco volver a la simplicidad, ¿no? Una cosa que se me vino a la mente al tiro cuando pasó lo del Super Bowl, digamos, todo el halftime show. La idea que se me vino a la mente fue Gabriel García Márquez en 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura, lo premiaron no solo a Gabriel García Márquez, sino a toda la literatura en español, porque fue una generación de grandes escritores de varios países, ¿no? De Perú, de Uruguay, de Argentina. Y el primero y el más reconocido en ese entonces fue Gabo, como le llaman, ¿no? Y García Márquez hizo una cosa similar, se lo llevaron a Estocolmo todos los académicos, hombres con sus frac, vestidos de gala, ante la princesa, la reina de Suecia, toda la familia real en un palacio en Estocolmo, y el tipo se llevó a varios grupos de cumbia, Totó la Momposina, digamos, era esta señora que era como la Mercedes Sosa de Colombia, y se fueron del festejo en el Palacio Real, se fueron de juerga, cantando, bailando y haciendo chistes, dicen que hasta la madrugada, ¿no? Esa, eh, eh, no sé, esa deshacerse de los complejos que tenía García Márquez, que él no se avergonzaba de venir de un pueblo
diminuto llamado Aracataca ahí en el río Magdalena, porque él aprendió de la abuela y era un tema que no le avergonzaba, más bien le inspiró en hacer una rica literatura. Ese espíritu a mí me gusta mucho. No tenemos de qué avergonzarnos, más bien al contrario. Tenemos una cosa o una serie, una cultura, digamos, que es súper rica y la tenemos ahí a diario entre nosotros. Por último, aquí hay tanta gente interesante para conversar. Yo no sé a quién, de repente en algún momento puedes, hay una persona que a mí me parece muy interesante, que es Edmundo Pasoldán. Voy a barrer hacia la casa de nuevo. Él es boliviano, es profesor, es decano de lenguas romances en Cornell, en Nueva York, en el estado de Nueva York, en Ítaca. ¿Y por qué te lo recomiendo a él? Yo no soy experto en literatura, me gusta leer, me gusta la crónica, pero una cosa que siempre me ha gustado del Edmundo es que él ha empezado, digamos, a publicar, sobre todo en editoriales españolas, publicó en Random House, en Alfaguara, en las más importantes. Y él nunca ha abandonado el castellano, él enseña por supuesto en inglés, pero siempre se ha mantenido vigente como un thought leader, como dicen aquí en Estados Unidos, como un líder de opinión, utilizando la lengua castellana, l- los dos idiomas, pero digamos, siempre, y no de una forma nacionalista o patriotera, digamos, sino como su lengua de expresión. Él podría ser una persona interesante, o Liliana Colanzi, también es otra escritora que está ahí en Cornell, que pueden aportar muchas cosas, pero hay muchísima gente, qué sé yo, no tiene que ser necesariamente boliviano, he dicho bolivianos porque de ahí vengo yo, pero creo que hay muchísima gente interesante que está haciendo cosas muy, muy interesantes en baile, en fotografía, en cine, en otros lenguajes que creo que pueden aportar. Y no, y creo que eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Bad Bunny, para terminar como por donde empezamos, pues cantó en español en el escenario más grande en Estados Unidos, ¿no? Sí, Y completo. eso en este momento, pues, no solamente tiene, digamos, ese impacto cultural, puede tener hasta un impacto político muy fuerte, ¿no? Y social, ¿no? Y hacer este tipo de cosas en español, pues también es un aire de resistencia y un aire también un aire medio picante porque de parte de algunos sectores de la sociedad, pues hay demasiada ansiedad ante los cambios que estamos viendo sociales acá. Bueno, ahí lo vamos a terminar. Agradezco muchísimo, Fadrik, por tu pensamiento, por lo que escribes. Voy a seguir compartiendo tus escritos y tu contenido, así que no sea la última, más bien que sea la primera de muchas. Mira, muchísimas gracias. Justamente esta semana ha terminado el carnaval, que es una fiesta muy importante en varios países de América Latina. Me despido aquí con mi máscara de diablo, que es la figura típica del carnaval de Oruro, que es de donde viene mi abuela. Y bueno, les animo a todos los que nunca han estado en un carnaval boliviano, que se den una vuelta en septiembre por el Festival de Manazas o por otras manifestaciones que hay durante todo el año. Gracias Ahí, por tu tiempo y por la charla. Siempre es interesante hablar contigo, Juan Manuel. listo, bueno, gente, y si bueno, les gustó este tipo de contenido, pues ya saben, pueden hacerle like, suscribirse, compartirlo. Vamos a estar escuchándolos. Nos vemos. Chao. Gracias.